Bueno, pues doctor Alberto Abello, bienvenido nuevamente a la barbería. Vamos a hablar de muchas cosas hoy. Ya empezaron a sonar los teléfonos, inmediatamente arrancamos aquí, ¿no? Sí, estaba oyendo, eso me llamó la atención, que llaman muchísimo al barbero, ¿no? No, pues claro, porque es que usted está de moda a raíz de lo del Partido Conservador o a raíz de la crisis de la democracia de los partidos. Es verdad, pero digamos, nosotros hemos tratado más bien de que el partido se anticipara a eso y no cayera en ese vacío, ¿no? Abismal, como decían antes, ¿no? Que no tiene fondo. Pero Entonces, es que no hay ideas, todo es mermelada. digamos, hay ideas. Lo que no hay es quien defienda las ideas. Nosotros no le pedimos al Partido Conservador que invente nuevas ideas, ¿no? Lo único que le pedimos a un partido que se dice conservador Sí. es que defienda los principios que profesa el Partido Conservador. Por ejemplo, el Partido Conservador debería defender el Estado de Derecho en Colombia, defender la legalidad, por ejemplo, se convocó a un plebiscito y en ese plebiscito los resultados fueron muy claros a favor del no y el Partido Conservador está obligado a defender eso, pero resulta que se había embarcado días antes, unos poquitos días antes del plebiscito se embarcó en el sí. Entonces quedó un poco ensartado, como dicen en un lenguaje menos coloquial, y sigue ensartado. Es decir, el pueblo conservador votó por el no y sus dirigentes se fueron por el sí. Entonces, ¿eso qué se traduce? Que siguen en esa alianza que les ha dado poder en el Congreso y que les ha permitido tener una buena relación con ciertos ministros, pero a cambio de perder muchas cosas. Por ejemplo, cuando se inició el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el Partido Conservador arrancó con 5 ministerios. ¿Qué eran? Tenía Minas. minas. Supuestamente dice que la canciller, pero la canciller resultó que era liberal. No, pero ella no es conservadora. Es de origen, su familia. Total, toda la familia, Toda la única familia, liberal es menos ella. ella. Yo la califico como una conservadora samperista, pero se quedó en el samperismo. Entonces ella es como una mujer muy independiente, ¿no? Ya, bueno, sigamos. Difícil catalogarlo. Tenía el Partido Conservador el Ministerio de Vivienda, con esta niña Botero. Tenía 5, Tenía 5 ministerios. pero tenía la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. La Defensoría del Puesto o del Pueblo. Bueno, las dos Claro, cosas. tenía la Procuraduría. Pero era conservador, un Claro. tipo activista. Tenía la Procuraduría, que eso es importante. Entonces, el Partido Conservador se podía hacer tira en el gobierno. Hoy tiene medio ministerio, porque el Ministerio de Hacienda en este momento, siendo el ministro un hombre muy capaz, depende mucho del Fondo Monetario Internacional. No es que Colombia puede salir a hacer lo que le dé la gana en materia económica, sino que está condicionada por el Fondo Monetario por una parte y por el otro lado está condicionada por la caída de los precios del petróleo. Entonces para Colombia pues esto es muy difícil y yo creo que dadas las dificultades, pues para Cárdenas ha sido muy difícil ese ministerio. Sí. Entonces el partido está totalmente amarrado a Santos en este momento, cuando tuvo la oportunidad de que se hubiera ido por el no. Claro que eso era caso en Caricello, recordemos que ganó el no por muy poco. De todas maneras, habría podido alegar que gracias al concurso conservador había ganado el no. Eso le estaría dando una actuación al partido de un oxígeno extraordinario. Obvio. Pero como hizo fue lo contrario, nadie le agradece que haya estado por el sí, porque lo que había armado el presidente Santos para ganar el sí en materia de matemáticas electorales, que en donde a veces 2 y 2 no son 4, era como poner 3 veces los votos que podía poner el presidente Uribe. Pero resulta que el plebiscito puso a la gente a pensar, a reflexionar su voto y cambió totalmente la expresión popular en el país. Entonces hay un nuevo país, un nuevo electorado, un electorado que se pronunció por el no con mucha potencia y un electorado que se pronunció por el sí en minoría. ¿Cierto? Y eso es lo que marca, son las cartas marcadas que van a jugar para las presidenciales. El Partido Conservador perdió el Ministerio de Agricultura. No solo el Ministerio de Agricultura, estuvo Arias. Andrés Felipe. No, Andrés Felipe Arias, que muy interesante ese muchacho. Después estuvo
ya en el siguiente gobierno, Juan Camilo Restrepo, un personaje muy capaz también. Pero ahora se vive una etapa muy diferente en la vida agrícola del país, en la vida de la propiedad rural, porque se hicieron unos acuerdos con la FARC que van a traer muchas consecuencias en el campo agrícola, y se teme inclusive que si eso no se maneja con mucha prudencia, con mucha inteligencia, va a haber invasiones, ya hay invasiones de predios, en algunos casos se pretende que valga más el invasor que el que tiene los títulos, entonces esto podría quedar una situación agraria muy difícil, muy, muy difícil en los campos. Yo siempre he asimilado la ley de tierras con la ley de guerras. Sí, digamos, el problema de Colombia, algunos con ligereza sostienen que todo el problema ha sido fue un problema de tierras, que luchaba por la tierra. Resulta que los indígenas, cuando llegaron los españoles a América, en esta región, no tenían problemas de tierra, no tenían sentido de la propiedad de la tierra, no tenían que estar poniendo alambradas para que no se les metieran, ¿no? Porque eran una población muy pequeñita y unos territorios muy extensos. Inclusive Colombia es el único país del mundo, pienso yo, tendría que averiguar bien en materia constitucional, que aprobó una ley estrafalaria, que es la ley por medio de la cual los radicales en la época de Manuel Murillo Toro establecieron el principio de res nullius, único de los pocos principios que se han establecido en Colombia, por medio del cual las tierras que no estuvieran habitadas las podíamos regalar. ¿A quién? A los extranjeros. Entonces, eso se pactó en el Congreso de la República, es impresionante, están los discursos, está todo, y bajo ese principio se les otorgó a los señores de Costa Rica, una salida al Atlántico que no tenía. Entonces, por eso es que después Nicaragua principia también a pedir que le den salida al Atlántico, que tampoco tuvo ni en la colonia siquiera. Entonces, eso se aprueba de una manera estrafalaria, y claro, usted con esa inteligencia que lo caracteriza se preguntará, pero bueno, ¿por qué no se vinieron para acá todos los países colonizadores de Europa, colonialistas? Porque estaba en ese momento la doctrina por medio de la cual los Estados Unidos, la América era para los americanos. Entonces no permitían, Monroe, no permitían que llegaran barcos extranjeros, o si no, esto se hubiera parcelado por cuenta de las potencias europeas. Fíjense ustedes las locuras que se hacen en nombre de la doctrina radical, ¿no? Entonces, no es ahora que están poco enloqueciéndose por la paz algunos personajes que pretenden entregarlo todo, que se han levantado las naguas como ciertas mujeres, cuando se les muere el marido, quedan viudas, o por cualquier razón, porque se alcoholizan o lo que sea, no. Tiene esa propensión a cierta locura, a dar más de lo que les están pidiendo. Yo a veces pienso que algunos de los negociadores que tuvimos allá en La Habana, de repente le entregaban a FARC más de lo que le estaban pidiendo. La FARC iba preparada para que les defendieran algo, pues esta gente no defendía nada. Entonces tenemos allá, obviamente, una negociación que terminó convirtiéndose en una capitulación del Estado colombiano, en la cual pues hay, como han dicho los mismos jefes guerrilleros, ellos triunfaron, lograron la impunidad, lograron curules en el Congreso sin tener que hacer nada, ayuda de todo tipo. Una curul por cárcel. Imagínense. Entonces, claro, uno es partidario de la paz, de la convivencia sobre todo, ¿no? Porque es que la paz, de pronto si no hay Estado no quiere decir nada, ¿no? Es la paz, la quietud, la falta de ruido, ¿qué puede ser, no? Pero la convivencia, y esto atenta contra la convivencia democrática, contra la igualdad que deben tener todos los partidos. Usted me preguntaba sobre los partidos. La democracia colombiana es una democracia de partidos, donde los partidos están institucionalizados. William Calderón es un conservador de raca mandaca, pero si quiere lanzar una lista no puede, porque tiene que conseguir un aval del Partido Conservador. Antes usted, con ser conservador, iba a Manizales, escribía su lista y podía pelear con el cacique de Manizales y no pasaba nada. Hoy, como son institucionalizados los partidos, esos partidos reciben plata del Estado, estos partidos tienen la representación de una colectividad, entonces no les interesa mover principios ni mover doctrinas, sino mover las chequeras de la reposición de votos y negociar los avales. Pero se aplica a todos los partidos del sistema. Y este sistema de partidos, por eso hay un folletico de Álvaro Gómez donde hablaba de los partidos y hay una interrogante ahí que nadie le ha parado atención a eso, que un subtítulo de un pequeño librito que él publica llama La democracia sin partidos.
él ya estaba pensando, estaba oteando que esto estaba fallando mucho, porque tenemos una democracia pues totalmente descalabrada en las ciudades y en las gobernaciones también, los departamentos, porque si al principio se logró que la gente participara en la democracia municipal y revivir las ciudades y eso, con la idea de la elección popular de alcaldes, después los caciques electorales y los aventureros de todo tipo se dieron cuenta de que podían manipular todo eso y se lanzaron a la manipulación del sistema con miles de millones de pesos calculados en los presupuestos de las ciudades o en los presupuestos de las gobernaciones, y por eso dicen que la gobernación del Cauca costó 1000 y pico, no sé, 100 y pico de millones de pesos, porque eso es de acuerdo a las regalías que ellos recibían. Y no pasa nada. Y dicen que eso es democracia. Y ahora, con lo que se pactó en La Habana, pues esa noción de democracia ya deriva a un potencial similar al que se le entrega al presidente Chávez en su momento con la ley habilitante. Esta es al presidente Santos, y con el fast track, pues vamos realmente... Con el FARC. Sí, sí, es lo que llaman la rapidez que debe tener una ley del trámite cuando se trata de un asunto Jaime Castro importantísimo. FARC. Track. Sí, es un anglicismo para disfrazar una situación política, porque pues que una ley tenga rapidez en el trato, pues es una cosa, en castellano lo entiende todo el mundo. Pero Claro. eso fue para decir que aquí estábamos siendo el ejemplo de Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos no es ese. Estados Unidos las leyes tienen un proceso también como aquí, pero eso solo hizo para tratados comerciales de libre comercio y cosas de esas, que también es muy arriesgado. Yo creo que Trump eso lo va a acabar, eso de esas leyes rápidas para tratar de comer, porque resulta que, por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia exportaba más cuando no tenía tratados comerciales con esos países que ahora que tiene los tratados comerciales, especialmente con Estados Unidos, ¿no? Entonces, la democracia, esta descalabrada que tiene Colombia, pues lleva que para ser senador de la República usted tiene que montar una maquinaria que vale miles de millones, tenga que saber toda la contratación que va a haber en el país y en su departamento en particular, y negociar con contratistas, con mafiosos, otra clase de gente para poder tener 1000, 2000, 10.000 millones de pesos para ser candidato y después corresponderle a sus electores con regalos, con puestos, con cosas. Estamos en una democracia maltrecha, muy lejos de lo que pensaron los fundadores de la República, ¿no? Esto es una burla, la democracia realmente una burla total. Pero los partidos tienen dueños y los dueños son los contratistas. Sí, claro. Los contratistas, los pisaverdes. Ya los partidos son los partidos de los contratistas. De los contratistas, también de los traficantes de influencia. Hay unos que ni siquiera tienen contratos, gestionan contratos, Ajá. ¿no? Y hay parlamentarios que hacen con mucha elegancia, dicen, nosotros nos dedicamos al lobby. Al lobby. Sí. Y no más. Sí. Hay unas muchachas de vida alegre que en algunas ciudades, algunos países, se sientan en el lobby también con las piernas cruzadas a ver qué cliente levantan, ¿no? En eso paró esta democracia. Entonces, en eso está nuestra democracia. Y lo más triste es algo, William, usted que conoce tanto la política colombiana, que el Partido Conservador tiene parlamentarios aguerridos, capaces, inteligentes, que pueden dar una pelea, pero por no darla, le está pasando un poco lo que le pasó a los árabes, que tuvieron ese dominio de España durante tanto tiempo, hasta que un día lo sacaron los españoles, y la princesa le pregunta a su esposo, le dice, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. La vida como la había acabado con estos personajes árabes y tal, que han sido unos grandes guerreros. Y el Partido Conservador, pues con su mermelada y su cosa, por desgracia se está acabando. El Partido Conservador es un partido que solo pelea cuando le dan palo. Cuando en la época liberal que querían hacer la República liberal, cogían a palo a los que les daban plan de machete y todo eso, los godos se hacían matar. Pero cuando surgió el Frente Nacional, se acomodaron a los puestos. El apaciguamiento. Y desde entonces ya ni siquiera les tienen que dar puestos. Fíjese lo del caso de Santos, muy poquitos puestos. Sencillamente estoy pensando en darles un puesto y se quedan quietos 4 años. 4 años esperando a ver qué es lo que van a dar. 4 años. 4 años tranquilos, 4 años, ¿no? Y hay unos gamonales que logran salir, ellos podrían salir con cualquier sistema, porque tienen muy organizados sus maquinarias electorales, pero que tampoco tienen interés. Inclusive el presidente del partido
en un acto de mucha franqueza que me llamó la atención, declaró que el partido no tenía vocación de poder, siendo él el presidente del partido. Sí. Entonces un acto se sincera de una manera pues impresionante y nadie dijo nada. En realidad parece que está interpretando el sentir de todos aquellos que no sienten nada. Barguil. Sí, pero una cosa de franqueza importante, yo creo que resume un poco lo que él sintió como jefe de un partido que al final le dio la espalda. Le escuché o le leí a Carlos Martínez Simán en el diario que usted codirige o coorienta, que es El Nuevo Siglo. Leí el pasado, ¿qué? 9 de 10 de diciembre, sábado 10 de diciembre. Carlos Martínez Simán decía, el Partido Conservador no tiene jefe y el jefe no tiene partido, refiriéndose a Andrés Pastrana. Así más o menos terminó su Mira, lo que pasa, columna. Pastrana es un jefe político, es una persona que llegó a la presidencia muy joven, que logró ser alcalde de Bogotá, una ciudad liberal, por elecciones también, ¿no? Y se la jugó en su tiempo todo por la paz y terminó el final de su gobierno. Sí, terminó su final de gobierno pues en una especie de apocalipsis ahí con estos tipos de la FARC que no entendieron, porque esa era una paz una paz bien orquestada, no entendieron la generosidad de él para con ellos y los halcones prevalecieron sobre las palomas de la FARC. Entonces, después, todos aquellos que habían nombrado ministros y tal, incluido el presidente Juan Manuel Santos, le voltearon la espalda. Así fue. Entonces yo creo... Fue ministro de Hacienda del doctor Pastrana, sí, fue ministro de Comercio Exterior de César Gaviria y ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. Entonces, todos aquellos que nombró Andrés Pastrana, la mayoría le dieron la espalda, un poco solo, pero solo en una actitud que aquí en Colombia no se ha valorado. Él se dedicó a luchar por la democracia en Venezuela y se arriesgó mucho allá y estuvo ayudando a la oposición. Cuando ganaron los diputados estuvo ahí en la primera asamblea de diputados y ha estado jugando un papel en el exterior. Me da la impresión de que ya le da repugnancia, verdadera repugnancia meterse en esta cosa, porque si él se metiera, tendría respaldo de muchos conservadores, o lo habría tenido, ¿no? Pero ya a estas alturas, donde ha caído el Partido Conservador, por eso digo que en esa situación abisal donde ha caído es muy difícil, pero quedan los principios. Es decir, en este país, usted tiene allá a su espalda a Charles Chaplin. Necesitamos a alguien que levante la bandera como Chaplin cuando se cae de un camión que van una gente protestando y él coge la bandera para entregarlas y la gente cree que es la bandera para ir al poder y lo siguen miles y millones. Mire, este país es conservador, esos votos del no todos son conservadores. Conservadores de los que saben que son, hay gente que no sabe que es conservadora. Es cierto. Hay gente que no sabe que escribe en prosa, todos los días está escribiendo en prosa. Entonces, cualquiera que levante esa bandera, William, ojalá fuera usted, tendría un respaldo impresionante en Colombia. Porque haber ganado ese no, desde luego está el trabajo del presidente Uribe, trabaja mucha gente, pero yo conocí muchas personas que espontáneamente se pusieron a leer cómo era la entrega de las FARC y se asustaron y salieron a votar, gente que nunca había votado. ¿Así fue? Sí, así fue. Entonces, Colombia quiere orden, Colombia quiere estabilidad, Colombia quiere un ejército que reprima la subversión, Colombia quiere un Estado de verdad, que no capitule ante los facinerosos, ante los aventureros. Colombia ha hecho muchos sacrificios para defenderse de esta gente, han muerto muchos uniformados y muchos civiles, para que de repente estas personas haya que endiosarlas fuera de eso y entregarles todo este país. Cierto, pero fue todo. Eso no se puede, no se puede. Ellos no esperaban, como al comienzo, ellos no esperaban tanto. No, les dieron mucho más de lo que esperaban. Pues, obviamente, fue la última jugada maestra de Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro se dio el lujo de venir el 9 de abril aquí a Colombia a sabotear la novena conferencia panamericana
y participar en ese tumulto que le costó la vida a Jorge Eliezer Gaitán. Y participar en Huye el de acá, asesinato de Gaitán. huye de aquí, lo reciben como héroe en Cuba y luego se da el lujo de llegar al poder e iniciar una macro revolución en todas partes, incluida Colombia, que es el que apoya y le da armas a la gente de la FARC para que se lancen a la guerra acá. Ayuda a muchísimos grupos guerrilleros aquí. Y después, cuando ya en el segundo mandato... Con el auspicio de Rusia. Sí, En ese momento. sí, sobre todo con el auspicio de Rusia, claro, porque estaba todavía la Guerra Fría. Exacto. Sí, sí, claro, muy buena la aclaración. La Guerra Fría. Él solo no. Él era como un mercenario Exacto. al servicio. Él fue un capo de capos siempre, fue un comandante. A raíz del asalto al cuartel Morcal se convierte en comandante terrorista y nunca va a dejar de serlo del todo, ¿no? Es un combatiente, un guerrero, pero ya después, pasados los años, ya muerto Che Guevara, cuando sube Carlos Andrés Pérez su segunda presidencia en Venezuela, dice que ya nadie podrá llegar al poder por la vía de las armas, pese a que en El Salvador y pese a que en Nicaragua fue por la vía de las armas, y en cierta forma por la vía de la negociación también, un poco lo que pasó aquí. Pero él desactiva un poco la lucha armada, ¿por qué? Porque viene el socialismo del siglo XXI, en donde ellos se dan cuenta que pueden llegar al poder engañando a la población. Así fue. Entonces llegan al poder engañando, pero ya cuando intentan del poder plantear las fórmulas marxistas-leninistas de acabar con la propiedad, de golpear a todo el mundo, pues los pueblos se rebelan y lentamente, según su estilo, ya por ejemplo tenemos que en Brasil ya ha salido pues, Lula y la señora Rousseff, después de más de... La oposición no tuvo que hacer nada, señalar los escándalos, los grandes asaltos al Estado y a Petrobras que han cometido la izquierda. Lo mismo pasa con los Kirchner en Argentina, lo mismo está pasando en Bolivia, en Ecuador y va a pasar en Venezuela, en todas partes, porque no tiene una fórmula económica ninguna. No tienen la salvación para las clases más menesterosas, sino lo que proponen es gastarse el botín estatal, lo que haya en las arcas estatales, o la riqueza minera, o la riqueza de los ricos, Sí. pero todo eso se acaba si no se sigue produciendo. Entonces fue lo que lograron, y ese sistema pues que ya todo el mundo sabía porque teníamos el espejo de Cuba, pero nadie se mira en el espejo. Por eso yo creo que usted tiene este espejo aquí para que uno se mire, Claro. a ver, se vea la conciencia y vea lo que está diciendo Pero y tal. estamos con el doctor Alberto Abello, codirector, ¿cómo le dije? Editor general del diario El Nuevo Siglo en Colombia. Es la persona que piensa, que hace análisis profundos. Su vocación de historiador, pues obviamente la lleva en la sangre. Sus orígenes vienen del mariscal Sucre, ¿no? Bueno, hay un parentesco, sí, con el mariscal. Son cosas que a uno lo llenan de satisfacción ver a un hombre dedicado a escribir diariamente, a pensar en el país y a decir cosas tan importantes como las que te está diciendo. Bueno, hoy. usted Es tiene... bueno que nos cuente una cosita. Le regresaron los republicanos a la presidencia de los Estados Unidos, al primer empleo del tío Sam. ¿Cómo ve el tema de los Estados Unidos frente a la política que ha querido institucionalizar Juan Manuel Santos con los demócratas? Bueno, digamos, es que en Estados Unidos los partidos tienen políticas, siguen principios, siguen ideas. Y el Partido Republicano es el partido que también dio la libertad de los esclavos con Abraham Lincoln. Claro. Entonces es un partido de cambio también y un partido de defensa de los intereses de Estados Unidos, los intereses más importantes. El Partido Demócrata es un partido que se dice de cambio, pero realmente en este momento por lo menos es más defensor de los intereses de Wall Street y los intereses de ciertos sectores de los exportadores de Estados Unidos o de los comerciantes de Estados Unidos. Entonces eso, ellos capitanean lo que llaman el neoliberalismo puro. Pero ya el neoliberalismo en el mundo ha principiado a no dar resultados.
Entonces la economía tiene ciclos. Ahora viene un ciclo en donde algunos países van a tratar de defender su economía, defender su producción, de desarrollar sus industrias y tal. Y el campeón del neoliberalismo, pero entre comillas, ha sido Estados Unidos, pero siempre ha defendido algo de sus intereses. Mucho antes hubo el libre cambio, que usted se acuerda que defendían en Inglaterra, también el proteccionismo que defendían otros. Eso sigue jugando, ¿no? El problema de estos países como Colombia es que estamos en un sándwich. No somos ni grandes productores ni grandes consumidores. Estamos ahí viendo a ver con qué salimos adelante. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de ser la expensa de Latinoamérica. Todo ese llano lo hubiéramos puesto a producir, todas esas zonas en donde está la violencia precisamente. Hubiéramos hecho lo mismo que el Cerrado, los brasileros, pues hoy esas zonas estaría la gente colombiana defendiendo su trabajo, defendiendo su producción y tal, pero no se hizo nada de eso, sino que aquí se decía por los neoliberales. En su momento el presidente Santos lo dijo cuando era ministro, que no podíamos castigar al pueblo colombiano comprando productos colombianos más caros que en otras partes, que era mejor importarlos, porque esa es la fórmula neoliberal del momento. Hay otros que piensan que es al revés. Por ejemplo, Estados Unidos. Uno diría, no, los ingresos de Estados Unidos los mayores son por cuenta de la industria. Y resulta que los mayores ingresos es por cuenta de la agricultura y desde luego de la explotación petrolera. Entonces, aquí de pronto descuidamos lo más importante que es la agricultura, nos confiamos en que se iban a aterrizar los precios elevados del petróleo y fuera de eso golpeamos mucho a la pequeña industria. Fíjese que en esa crisis de España, los pequeños comerciantes, los pequeños negocios son los que salvaron a España. El 92% de los negocios en Alemania son pequeñas empresas de alemanes. Por eso Alemania es una potencia mundial hoy. Pero aquí la Merkel va a volver a su cuarto periodo. Eso es increíble, que llegue al cuarto periodo, pero va para el cuarto periodo. Claro. Entonces, son cosas que analizamos con usted aquí, que le contamos al país, porque nos satisface y de qué manera saber que un hombre de su talante, de su capacidad, de su inteligencia. Pues no me parece, William, que el Partido Conservador debía estar defendiendo a los pequeños comerciantes, al pequeño productor, al pequeño productor de café, a todas estas gentes. Nada, no, el Partido Conservador se olvidó. Que el Partido Conservador era eso. Las sociales se acabaron. Exactamente. En la convención que hubo un solo discurso que habló de las banderas sociales. Que fue el de un candidato de un precandidato. ¿Uno de Cali? No. ¿Cuál? De Cartagena, el doctor Francisco Ricaurte Gómez, que es presidente. Sí, él es una persona valiosa. Y él fue el único que habló de las tesis de Ospina, de Valencia, de las reivindicaciones de Ospina, de Valencia, de Laureano Gómez. Nadie habló de ellos. Sí, no, pero hoy el Partido Conservador es un partido. Y de Misael Pastrana. La razón de ser del Partido Conservador hoy debiera ser la defensa del sistema, la defensa de la autoridad, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de los principios democráticos. Pues están demoliendo la democracia. Y lo único que puede defender eso es el Partido Conservador. Mire, Cuba cayó en manos de Fidel porque no había conservadores, no había nadie que defendiera nada, pero todo el mundo se dedicó a la corrupción. Cierto. Entonces el Partido Conservador tiene una misión, pero trascendental. Desde luego. ¿Y con quién a la cabeza? Nos ha ayudado muchísimo. En el campo de la derecha está el presidente Uribe, ¿no? Que ha hecho una labor maravillosa. Pero es que el Partido Conservador tiene un deber de conciencia de defender sus principios. Si no, ya no es Partido Conservador ni es nada. Se convierte en cualquier cosa. ¿Y usted qué va a hacer con los impuestos a las peluquerías que van a poner? No, pues, cerrar. Increíble, pues ya quieren eso. Otra manera de cerrar las barberías, como lo hace Juan Manuel Santos. Querido y distinguido doctor Alberto Abello, muchas gracias por estar hoy aquí. No, es un honor estar con usted y sobre todo con una persona que fue tan entrañable amiga de Rodrigo Marín Bernal, que también fue gran amigo mío. Muchas gracias, muy querido.